Tu mente no se rompe sola. Se rompe en los lugares invisibles donde entras cada día sin notarlo. Dicen que la mente humana es un territorio vasto, inexplorado, con paisajes que se expanden más allá de lo que podemos imaginar. Pero lo que Carl Jung descubrió es que dentro de ese territorio también existen trampas. Espacios invisibles que no se ven con los ojos, pero que se habitan todos los días. No son lugares físicos. No están en un mapa ni en las calles de la ciudad. Son entornos psicológicos, trampas mentales que se abren como umbrales silenciosos en el momento más cotidiano. Y lo más inquietante es que, sin darnos cuenta, entramos en ellos una y otra vez, hasta que terminan drenando nuestra fuerza, debilitando nuestro espíritu y despojándonos de la claridad que alguna vez creímos tener. Jung aseguraba que cerca del 90% de la fortaleza mental de las personas se pierde en estos espacios. Y no porque haya un enemigo externo acechando, sino porque la propia mente se acostumbra a caminar por pasillos envenenados. Imagina dedicar años enteros a luchar contra síntomas que no entiendes. Ansiedad que parece no tener causa. Cansancio crónico que no se explica con exámenes médicos. Sensación de vacío, incluso rodeado de familia y amigos. La mayoría de la gente se culpa a sí misma. Creen que no son lo suficientemente fuertes, que no tienen disciplina, que algo en su interior está roto. Pero Jung vio lo que casi nadie podía ver, que en realidad eran las atmósferas invisibles que habitaban las que los estaban consumiendo por dentro. En 1961 recibió a un paciente que, a primera vista, no mostraba señales de locura. Era un hombre educado, trabajador, con un círculo social respetable. Quien lo veía desde fuera lo describía como perfectamente normal. Y sin embargo, en el silencio de su mente, algo se estaba quebrando. Día tras día, el hombre sentía cómo su voluntad se erosionaba, cómo sus pensamientos se volvían repetitivos, circulares, cómo la realidad se llenaba de una sombra difusa que le impedía distinguir entre lo verdadero y lo falso. No había trauma aparente, no había accidente devastador en su pasado reciente. Lo que había era algo más insidioso, una serie de entornos psicológicos que había aprendido a habitar sin cuestionarlos. Y fue Jung, con su capacidad para escuchar lo que no se decía, quien descifró el mapa oculto de esos espacios. Jung comenzó a llamarlos los 7 lugares peligrosos. No eran cárceles con barrotes de hierro, sino escenarios invisibles que capturaban la mente con la sutileza de un veneno incoloro. Una cámara de eco que repetía la misma voz hasta convertirla en verdad absoluta. Una arena de comparación que reducía el valor personal a una carrera interminable contra los demás. Un teatro de máscaras donde la autenticidad era castigada y la actuación premiada. Un espacio de sufrimiento silencioso donde las emociones eran enterradas bajo la apariencia de paz. Una tormenta de caos que saturaba de ruido cada resquicio de silencio. Una cámara de autoabandono
en la que uno traicionaba sus propios instintos y, en lo más profundo, un sótano de sombra donde las partes rechazadas del alma crecían en secreto hasta tomar el control. El hombre de 1961 había aprendido a vivir en todos esos lugares, y lo más aterrador era que los percibía como normales. Se levantaba cada mañana, vestía su traje, cumplía sus deberes, saludaba a sus conocidos, y en cada uno de esos gestos estaba entrando, sin darse cuenta, en una de esas trampas invisibles. Lo que parecía rutina era en realidad un peregrinaje diario por espacios que lo debilitaban poco a poco. No fue hasta que Jung le mostró el mapa que comprendió que no estaba loco, estaba atrapado. Jung entendía que el inconsciente no se limita a los sueños o a símbolos arquetípicos. El inconsciente también se manifiesta en el aire psicológico que respiramos. Cada conversación, cada ambiente social, cada silencio familiar forma un clima mental que moldea nuestra percepción de nosotros mismos. Vivir demasiado tiempo en un ambiente tóxico no solo afecta el estado de ánimo, literalmente reconfigura las conexiones neuronales, entrena al cerebro para repetirse en patrones de ansiedad, culpa o vacío, como un río que con el tiempo excava un cañón profundo. Así, estas trampas mentales tallan surcos en el inconsciente. El paciente de 1961 fue el espejo en el que Jung pudo mostrar esta verdad. No se trataba de demonios externos, ni de un destino maldito, sino de una complicidad silenciosa entre la mente y los entornos que la rodeaban. Una complicidad que podía romperse, pero que requería un paso inicial, el reconocimiento consciente, porque no se puede escapar de una prisión que uno no sabe que existe. Ahora bien, lo que hace inquietante este descubrimiento no es el caso clínico aislado, sino la certeza de que todos nosotros, en mayor o menor medida, hemos habitado ya estos espacios, el eco de las mismas opiniones que se repiten hasta adormecer la duda, la comparación interminable con la vida de los demás, la sonrisa forzada en el teatro de la persona, el silencio que esconde necesidades no expresadas, el ruido constante que evita el encuentro con uno mismo, la renuncia silenciosa a lo que sentimos de verdad y las sombras que no queremos mirar. ¿No te resulta familiar? Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Cada uno de estos espacios es una manifestación de ese principio. Cuando no sabemos nombrarlos, nos creemos condenados a la ansiedad, a la debilidad, a repetir patrones de dolor. Pero cuando se iluminan, dejan de ser destino y se convierten en elección. Y aquí comienza la verdadera transformación. En el instante en que reconocemos que la mente no se rompe sola, sino en compañía
de los lugares invisibles en los que decide quedarse. Por eso, esta serie de 7 espacios no es solo una explicación psicológica, es una cartografía existencial. Nos invita a recorrer junto a Jung los laberintos de la mente, a observar con ojos despiertos dónde nos encontramos cada día. Porque si algo aprendió aquel paciente de 1961 es que uno puede vivir atrapado en trampas que parecen seguridad, pertenencia o estabilidad, pero que en realidad son cárceles invisibles. Y nadie está exento, ni tú, ni yo, ni aquel hombre que parecía normal, hasta que descubrió que estaba caminando hacia el abismo de su propio inconsciente. El primer espacio que Jung identificó en su paciente fue lo que hoy llamaríamos la cámara de resonancia. A simple vista, parecía un lugar inocuo, un círculo social, reuniones de club, conversaciones políticas con gente afín. El hombre lo vivía como un refugio, un sitio donde sus ideas encontraban eco, donde sentía pertenencia y validación. Pero precisamente ahí estaba la trampa. Lo que él creía un refugio era en realidad una jaula invisible que estrechaba su mundo hasta dejarlo sin aire. Cada tarde se reunía en un salón abarrotado de personas que pensaban igual que él. Hablaban de los mismos miedos, repetían las mismas frases, se indignaban por las mismas causas. La repetición tenía algo hipnótico. Escuchar sus propias ideas reflejadas en decenas de voces le daba una sensación de certeza, como si la verdad fuera una pared de espejos que confirmaba lo que ya pensaba. Jung observó que poco a poco la mente del hombre se debilitaba, como si cada resonancia le quitara una fibra de pensamiento crítico. La mente, al no ser desafiada, se marchitaba en silencio. Lo llamó posesión colectiva. Cuando un individuo deja de cuestionar, deja de pensar por sí mismo y adopta como dogma lo que el grupo repite sin descanso, ocurre un fenómeno de disolución del yo. No es que el hombre se volviera loco de un día para otro, sino que sus pensamientos se rigidizaban, se volvían frágiles y temerosos de lo diferente. La mera presencia de una opinión contraria lo desestabilizaba, porque sentía que cuestionar era traicionar a su tribu. Jung veía con claridad lo que el paciente no podía, que aquel eco no fortalecía su identidad, sino que la estaba devorando. El grupo no le estaba dando voz, le estaba robando la capacidad de escuchar algo nuevo. Y lo más inquietante era que el paciente estaba convencido de que estaba informado, de que estaba cultivando criterio, cuando en realidad se encontraba intoxicado por la repetición. Décadas más tarde, la ciencia moderna confirmaría lo que Jung había intuido. El doctor Matthew Lieberman, en sus investigaciones en UCLA, demostró que cuando una persona nunca enfrenta ideas contrarias, sus vías neuronales asociadas al pensamiento crítico se atrofian, como un músculo que no se usa. La mente pierde agilidad, se vuelve incapaz
de plantear preguntas incómodas. Es lo que Jung describía con un lenguaje simbólico, pero que hoy entendemos en términos neurocientíficos. La cámara de resonancia debilita el cerebro, lo hace dependiente de la repetición y alérgico a la diferencia. Las señales de alarma son claras, pero casi siempre pasan desapercibidas. Una de ellas es la predictibilidad. Puedes adivinar con exactitud lo que cada persona de tu entorno dirá sobre cualquier tema. Y en lugar de aburrirte, esa homogeneidad te tranquiliza. Otra señal es el miedo a la diferencia. Las opiniones contrarias no se perciben como interesantes, sino como amenazas personales. Y quizá la más peligrosa de todas. Has dejado de preguntarte, ¿y si estoy equivocado? Ese simple gesto de humildad intelectual desaparece, sustituido por la convicción de que la unanimidad equivale a verdad. El paciente de Jung encarnaba estos síntomas a la perfección. En las sesiones, repetía frases idénticas a las que había escuchado la noche anterior en su club social. Cuando Jung le preguntaba por qué creía en esas ideas, no sabía responder, solo podía repetir el eco de otros. Su mente ya no elaboraba pensamientos propios, solo reciclaba los ajenos, y lo más perturbador era la seguridad con la que hablaba, como si la fuerza de muchas voces hubiera anulado la necesidad de comprobar nada. En lo profundo, Jung comprendió que el eco no solo reducía su libertad intelectual, sino también su dimensión emocional. Al perder la capacidad de aceptar perspectivas diferentes, el paciente se volvía cada vez más temeroso, más frágil, más dependiente del grupo. Sus emociones se ajustaban a las del colectivo. Si todos estaban indignados, él también lo estaba. Si todos tenían miedo, él sentía el mismo miedo. Era, en el sentido más literal, un hombre poseído por la colectividad. Aquí se revela la paradoja oscura de la cámara de resonancia. Promete seguridad, pero entrega debilidad. Promete pertenencia, pero roba la autenticidad. Promete verdad, pero ofrece una ilusión frágil que se rompe ante el menor contacto con lo distinto. Si te detienes un momento a reflexionar, quizá te des cuenta de que tú también has estado ahí. Ese espacio no está limitado a clubes políticos de los años 60. Hoy lo encontramos en las redes sociales, en los grupos de amigos que nunca salen de su burbuja, en las conversaciones donde todos dicen lo mismo, porque es más fácil asentir que cuestionar. Y si lo piensas bien, ¿no es cierto que cada vez que escuchas una opinión contraria que te incomoda, tu primera reacción no es la curiosidad, sino la defensa? ¿No sientes una punzada de rechazo cuando alguien toca una certeza que dabas por absoluta? La cámara de resonancia devora, porque nos convence de que somos fuertes mientras nos hace cada vez más débiles. El eco repetido se siente como verdad sólida, pero en realidad es arena movediza. Cuanto más confías en él, más te hundes.
Y ese es el escalofrío que Jung quiso transmitir a su paciente. El reconocimiento de que lo que más nos calma puede ser lo que más nos envenena. Cuando el hombre finalmente lo comprendió, sintió un vértigo profundo, como si el suelo bajo sus pies se disolviera. Descubrir que sus pensamientos no eran realmente suyos, sino ecos prestados. Fue como mirarse en un espejo empañado y no reconocer el rostro reflejado. Y en ese instante, lo que comenzó como una simple curiosidad se convirtió en un sobresalto. La certeza de que había vivido atrapado en un lugar que no sabía que existía. Si la cámara de resonancia devora tu mente al privarte de diversidad, la segunda trampa es aún más insidiosa, porque no necesita un grupo uniforme para atraparte. Basta con que existan otros a quienes mirar. Jung la llamó la arena de la comparación y la describió como un coliseo invisible en el que cada logro se mide en relación al de los demás, donde nunca eres simplemente tú mismo, sino siempre más o menos que otro. El paciente de 1961 entraba en esta arena sin darse cuenta. Después de haber sido debilitado por el eco constante de sus clubes sociales, comenzó a obsesionarse con las vidas de quienes lo rodeaban. Un ascenso de un conocido se convertía para él en un recordatorio de fracaso. Una celebración ajena hacía que sus propios logros perdieran brillo. Me ascendieron en el trabajo, le confesó a Jung, pero lo único en lo que pensé fue en mi compañero de universidad que llegó a ser director mucho antes que yo. De repente, lo mío dejó de importar. Ese testimonio revelaba la esencia de la trampa. Los triunfos ya no eran propios, sino relativos. Y en la relatividad siempre aparecía el veneno de la insuficiencia. Jung describió este fenómeno como el ciclo de inflación-deflación. En la arena del espejo, la mente oscila entre dos extremos: sentirse momentáneamente superior cuando alguien parece estar detrás y sentirse devastadoramente inferior cuando alguien está adelante. Pero nunca se alcanza el equilibrio de simplemente ser. Es como respirar en una atmósfera enrarecida. Cada inhalación infla el ego por un instante y cada exhalación lo deja colapsado. La persona termina agotada, no porque le falten logros, sino porque cada logro carece de valor al compararse con otro más grande. Años después, la psicóloga Rachel Callagher, en la Universidad del Oeste de Inglaterra, confirmó lo que Jung ya había intuido. Su investigación demostró que la comparación constante reduce la actividad del córtex prefrontal, la región cerebral vinculada con la autovaloración y la toma de decisiones. En otras palabras, cada vez que nos comparamos de manera obsesiva, entrenamos al cerebro para percibir carencia, debilitando su capacidad de sostener una autoestima estable. No es un simple mal hábito, es una reprogramación neurológica hacia la insatisfacción.
El paciente de Jung lo vivía con crudeza. Llegaba a la consulta diciendo, he cumplido con todo lo que debía. Tengo un buen trabajo, una familia, una casa, y sin embargo, me siento vacío. Como si todo lo logrado no contara porque alguien más lo hizo mejor. Lo que más inquietaba a Jung no era el lamento, sino la convicción con la que el hombre hablaba. Estaba atrapado en una arena en la que cada victoria era derrotada antes de poder celebrarse. Aquí surge la dimensión existencial del problema. Desde la filosofía, la comparación infinita significa alienación, dejar de ser sujeto para convertirse en reflejo. Kierkegaard ya lo advirtió. La comparación es el fin de la felicidad. Cuando la vida se vive como una carrera contra todos, el ser auténtico se disuelve y lo único que queda es una sombra de lo que los demás representan. Compararse es, en el fondo, olvidar quién eres. La arena del espejo no solo afecta al individuo, se multiplica como un fenómeno social. En tiempos de Jung era el círculo social inmediato, los logros de colegas y vecinos. Hoy, el escenario se ha convertido en un coliseo global llamado redes sociales. Cada desplazamiento de pantalla es un desfile de vidas editadas, éxitos, viajes, cuerpos perfectos, sonrisas inquebrantables. Y el espectador se transforma en gladiador silencioso, luchando en su mente contra una multitud de imágenes que siempre parecen mejores que la realidad propia. Las redes son la arena más sofisticada jamás construida. Ahí, la comparación no es eventual, es permanente, ubicua, disponible 24 horas al día. Lo inquietante es que la mayoría confunde esta comparación con motivación. Se dice, ver a otros triunfar me inspira a mejorar, pero la inspiración genuina produce expansión, mientras que la comparación obsesiva produce contracción. La diferencia es sutil pero crucial. La inspiración te conecta con tus propios deseos. La comparación te desconecta de ellos. El paciente de Jung dejó de preguntarse qué lo hacía feliz. Solo se preguntaba si estaba adelante o detrás en la carrera invisible. Los signos de estar atrapado en esta arena son escalofriantemente claros. La alegría por los logros ajenos se convierte en amargura. Tus propias metas se sienten vacías porque alguien las superó. Editas tu vida para que parezca exitosa aunque no lo sientas así. Tu bienestar depende de estar un paso por delante de los demás. Si reconoces alguno de estos síntomas, quizás ya estés en la arena, luchando contra espejos que reflejan todo menos tu verdad. Jung advirtió que este espacio no solo roba felicidad, sino también identidad, porque mientras más te comparas, más olvidas lo que realmente valoras.
El paciente había comenzado a perseguir ascensos, reconocimientos y metas que ni siquiera le interesaban profundamente, solo porque eran las que sus conocidos habían alcanzado. Su vida se había convertido en una parodia de autenticidad, en un guión escrito por la mirada de los demás. La imagen es perturbadora. Un coliseo repleto de espejos donde cada reflejo te muestra más débil que antes. El eco de la cámara anterior ya había debilitado la mente del paciente. Ahora, la comparación terminaba de vaciarlo. La arena no necesita muros ni cadenas, porque es la propia mirada la que se convierte en prisión. Y quizás lo más oscuro sea esto: en la arena del espejo nunca se gana. Incluso el que parece vencedor sigue mirando por encima del hombro, temiendo que otro lo supere. La victoria nunca es paz, siempre es preludio de una nueva ansiedad. Por eso Jung consideraba este espacio particularmente letal, porque destruye la posibilidad misma de satisfacción. El yo auténtico, el que podría celebrar sus logros y aprender de sus fracasos, desaparece en un mar de comparaciones interminables. ¿No sientes un escalofrío al reconocerlo? ¿Cuántas veces tus propios éxitos se han ensombrecido porque alguien los superó? ¿Cuántas veces dejaste de escuchar lo que realmente deseabas solo para competir en una carrera que nunca pediste correr? Tal vez descubras que tú también has caminado por esta arena, luchando contra sombras que se multiplican, hasta olvidar que la única medida verdadera de tu vida no está en los otros, sino en ti. Si la comparación había vaciado al paciente de sentido, la siguiente trampa lo despojó de autenticidad. Jung la llamó identificación con la persona, ese fenómeno en el que la máscara que usas para moverte en sociedad se adhiere tanto a tu piel que terminas creyendo que eres ella. Lo describió como un teatro invisible, donde cada individuo interpreta un papel dictado por las expectativas de los demás. Y en ese teatro, la actuación se premia, mientras que la verdad se castiga. El paciente de 1961 trabajaba en una empresa que, a simple vista, parecía normal. Reuniones, ascensos, comidas de trabajo. Pero bajo la superficie había una regla tácita. Mostrar vulnerabilidad era suicidio profesional. Así lo entendió desde el primer día. Aprendió a reírse de chistes que no le hacían gracia, a asentir ante ideas que detestaba, a ocultar cualquier emoción que lo mostrara demasiado humano. Poco a poco, su vida se transformó en un guión repetido. Sonrisas ensayadas, opiniones prestadas, silencios estratégicos. En la consulta con Jung confesaba: llevo tanto tiempo actuando que ya no sé quién soy cuando cae el telón. Lo más inquietante de este teatro no es que exija fingir de vez en cuando, sino que enseña a traicionarse constantemente. Cada pequeña concesión parece inofensiva, una risa falsa, un gesto de acuerdo, un silencio conveniente, pero se acumulan
hasta borrar la huella del yo auténtico. Jung advertía que, con el tiempo, la persona deja de distinguir entre el papel y la esencia. La máscara no es un accesorio, sino una amputación, un rostro prestado que sustituye al verdadero. La psicología moderna lo ha confirmado. La investigadora Christine Neff demostró que las personas atrapadas en este teatro desarrollan un crítico interior despiadado. Como internalizan la dureza de un entorno que castiga la vulnerabilidad, terminan autoexigiéndose con crueldad, juzgando cada debilidad como un pecado imperdonable. Lo que comenzó como actuación externa se convierte en tiranía interna. El paciente de Jung lo expresaba con palabras escalofriantes. He llegado a odiar cualquier parte de mí que no encaje con el traje que los demás esperan que vista. Pero el teatro de la máscara no era el único escenario en el que se movía. Cuando regresaba a casa, entraba en otro espacio igualmente corrosivo, el sufrimiento silencioso. Su familia proyectaba hacia afuera la imagen de unidad perfecta. Nunca había gritos. Nunca discusiones abiertas. Nunca rupturas visibles. Desde niño aprendió que los problemas no se hablaban, que los sentimientos intensos se guardaban bajo llave, que tener necesidades emocionales era sinónimo de egoísmo. Nunca peleábamos, le decía a Jung, pero tampoco hablábamos de lo que realmente importaba. Aquí aparece la paradoja más oscura. Un hogar sin conflictos puede ser tan tóxico como un hogar lleno de violencia, porque la ausencia de conflicto no siempre significa paz. A veces significa ausencia de conexión. Jung lo llamaba inanición emocional, cuando las necesidades afectivas no desaparecen al ser ignoradas, sino que fermentan en el inconsciente, generando ansiedad, depresión, vacío inexplicable. La investigación contemporánea de Sue Johnson lo confirma. Reprimir necesidades emocionales dentro de las relaciones desregula el sistema nervioso. El cuerpo permanece en un estado crónico de estrés porque no recibe las señales de seguridad que solo la intimidad genuina puede dar. El paciente lo vivía como una contradicción dolorosa. Pensaba que tenía una familia unida, porque nunca discutíamos. Pero en realidad nunca aprendimos a mirarnos de verdad. Estas dos trampas, el teatro de la máscara y el sufrimiento silencioso, se retroalimentaban. En el trabajo, aprendió a ocultarse tras la persona. En casa, a callar lo que sentía. En ambos entornos se le enseñó la misma lección. La autenticidad es peligrosa, y esa lección se incrustó en su inconsciente hasta convertirse en norma vital. No es de extrañar que con los años llegara a la consulta de Jung sintiéndose hueco, incapaz de responder a la pregunta más simple: ¿quién eres? Más allá del caso individual, Jung percibía en esto una dimensión antropológica. Vivimos en culturas que veneran la apariencia, que confunden armonía con uniformidad, que prefieren la calma ficticia al desorden verdadero del alma. En muchas familias, mostrar dolor equivale
a debilidad en muchas empresas. Decir la verdad es arriesgar la reputación. En la sociedad, mantener las formas importa más que ser honesto con lo que late adentro. Y así aprendemos a llevar máscaras pulidas y silencios educados. Mientras el yo profundo muere de inanición, lo inquietante es reconocer cuánto de esto forma parte de nuestra normalidad. ¿Cuántas veces has sonreído cuando querías llorar? ¿Has dicho sí cuando todo en ti gritaba no? ¿Has callado tu necesidad para no incomodar? Cada una de esas elecciones parece pequeña, pero juntas construyen un laberinto sin salida. Y un día despiertas con la sensación de que te has convertido en un actor que ya no recuerda el libreto original de su vida. Este es el golpe más duro de la trampa: descubrir que no sabes quién eres sin tu máscara. El paciente de Jung describía ese momento como mirar un espejo y ver un rostro extraño, familiar en apariencia, pero vacío en esencia. El silencio de su casa y el teatro de su empresa se habían fundido en un mismo escenario, donde la autenticidad era un crimen castigado con soledad o rechazo. La reflexión que Jung proponía es tan sencilla como devastadora. Lo que no expresas no desaparece. Se convierte en destino. Cada risa fingida, cada silencio impuesto, cada necesidad callada, no se esfuma, se acumula en la sombra, esperando su momento para manifestarse en síntomas, en enfermedades, en relaciones rotas. La armonía ficticia es, en realidad, una bomba de tiempo, y aquí la emoción cambia. Ya no se trata solo de asombro por reconocer el patrón, sino de una sensación de inquietud profunda, la sospecha de que hemos vivido demasiados años fingiendo en teatros ajenos y callando en hogares que parecían perfectos. ¿No es acaso aterrador pensar que la normalidad de nuestra cultura pueda ser una forma sofisticada de autoabandono? Si las máscaras enseñaban a callar lo auténtico, el siguiente espacio se encargaba de ahogarlo bajo un torrente constante de ruido. Jung lo llamó la tormenta del caos, un estado en el que cada segundo está saturado de estímulos, noticias, conversaciones, tareas, de tal modo que el silencio se convierte en una amenaza insoportable. El paciente de 1961 vivía en esta tormenta sin saberlo. Desde que despertaba, buscaba el periódico con ansiedad. La radio encendida llenaba cada rincón de la casa. Las reuniones sociales lo mantenían ocupado hasta la noche. Jamás se permitía un instante de quietud, porque intuía que, en esa quietud, algo oscuro podía emerger. Jung observaba cómo su paciente llenaba todos los vacíos de su día. Cuando en la consulta se le pedía guardar silencio, apenas un par de segundos bastaban para que se removiera inquieto, como si una presencia invisible le respirara en la nuca. Entonces decía: no soporto el silencio, me pone nerviosos. Prefiero cualquier cosa antes que quedarme solo
con mis pensamientos. Lo que parecía simple preferencia era, en realidad, una forma de huida. La tormenta de información y actividad era la excusa perfecta para no enfrentar el ruido más aterrador, el que provenía de su propio interior. Lo que Jung intuía entonces, la neurociencia lo confirma hoy. Estudios de Daniel Siegel y Adam Gazzaley muestran que la estimulación constante produce liberación crónica de cortisol, la hormona del estrés. El exceso de esta sustancia termina fragmentando la psique, el hipocampo centro de la memoria, y la regulación emocional se encoge. Mientras el córtex prefrontal pierde claridad, la mente saturada se vuelve impulsiva, incapaz de integrar experiencias en sabiduría. Jung lo llamaba fragmentación psíquica, el alma dividida en 1000 trozos, incapaz de sostenerse como un todo. El paciente era un ejemplo viviente de este fenómeno. Consumía información sin descanso, pero cada nueva lectura lo dejaba más confundido. Sabía un poco de todo. Opinaba de cualquier tema, pero no podía ordenar nada en una visión coherente. Le confesaba a Jung: me mantengo ocupado porque, cuando paro, me alcanza todo lo que estoy evitando. Pero estoy tan cansado de correr. Esa frase condensaba la esencia de la tormenta. Una carrera interminable contra uno mismo. Un intento desesperado de acallar lo que clama en el silencio. Lo perturbador es cuánto de esto resuena con nuestra época. Lo que en los años 60 era la radio o el periódico, hoy son los smartphones, las redes sociales, las notificaciones que nunca duermen. Vivimos en la tormenta como pez en el agua, acostumbrados a desplazarnos sin cesar entre pantallas, a consumir imágenes y opiniones que se desintegran al instante, a llenar cualquier vacío con ruido digital. Y lo más escalofriante es que, como aquel paciente, confundimos esta hiperactividad con vitalidad. Creemos que estar ocupados equivale a estar vivos, cuando en realidad es la señal de que huimos de nuestro interior. Pero la tormenta del caos no actúa sola. Una vez debilitada la capacidad de escuchar la propia voz, el individuo se vuelve vulnerable a otra trampa aún más corrosiva: la cámara del autoabandono. Ahí la mente no solo evita el silencio, sino que empieza a traicionarse activamente. El paciente lo describía con una claridad dolorosa. Me volví tan bueno, ignorando mis instintos, que dejé de sentirlos. Decía así cuando todo en su interior gritaba no. Se quedaba en relaciones que lo drenaban, porque salir parecía más difícil que soportar. Tomaba decisiones basadas en lo que los demás esperaban, en lo práctico, en lo conveniente, nunca en lo que realmente deseaba. Era un hombre desconectado de su brújula interna, un navegante sin norte que se dejaba llevar por las corrientes externas. Jung lo llamaba pérdida del alma.
No, en un sentido místico, sino psicológico. Cuando ignoras sistemáticamente tus necesidades, tus intuiciones, tus verdades, terminas perdiendo el contacto con tu propio núcleo. Y en ese vacío aparece la sensación de vivir en piloto automático. El paciente lo decía con tristeza. He logrado todo lo que se supone debía lograr. Y aún así me siento hueco, como si estuviera viviendo la vida de otro. La investigación de Bessel van der Kolk sobre el trauma lo confirma. El autoabandono crónico desconecta al individuo de la sabiduría del cuerpo. Se pierde la capacidad de sentir qué se necesita, qué se quiere, qué se rechaza. El organismo, acostumbrado a ser silenciado, deja de enviar señales claras. Y así, el sujeto ya no sabe distinguir entre un deseo auténtico y una expectativa impuesta. Vive como un fantasma que cumple con su rol social, pero ha perdido la textura de la existencia. Desde la filosofía existencial, este fenómeno tiene un nombre silencioso y devastador: perderse a sí mismo. Heidegger lo describía como quedar atrapado en el uno, esa masa anónima que dicta lo que debemos hacer, pensar y sentir, hasta olvidar la posibilidad de ser auténticos. Kierkegaard lo resumió con crudeza. El mayor peligro no es perder la vida, sino perder el yo. Y puede ocurrir tan silenciosamente como si nada. Perderse a sí mismo es, en efecto, el mayor exilio. No hay destierro más duro que el que nos arranca de nuestra propia verdad. La cámara del autoabandono es peligrosa precisamente porque suele disfrazarse de virtud. La sociedad aplaude a quienes siempre se sacrifican, a quienes nunca dicen que no, a quienes se adaptan aunque duela. Llamamos madurez a renunciar a los propios sueños. Llamamos responsabilidad a vivir según la expectativa ajena. Pero en esa aparente virtud se esconde la semilla de la aniquilación interior. Cuando Jung mostró esto a su paciente, la reacción no fue inmediata. Durante semanas, el hombre se resistió a admitir que había perdido el contacto con su interior. Le parecía absurdo. Tengo éxito. Tengo estabilidad. ¿Cómo puede ser que me haya traicionado a mí mismo? Hasta que un día, al responder a una pregunta sencilla, ¿qué quieres de verdad?, se dio cuenta de que no podía contestar. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Era el vacío del yo revelándose. Ese instante fue el inicio de una apertura. Jung entendía que reconocer el autoabandono era doloroso, pero también era la condición para comenzar el retorno, porque si algo descubrió en este paciente es que incluso en medio del caos y la traición interna, aún late un núcleo que espera ser escuchado. La tormenta puede ser ensordecedora, pero el silencio interior no muere, solo queda soterrado. Recuperar la conexión con uno mismo es posible, pero requiere el coraje de enfrentar el silencio y tolerar el vértigo de volver a sentir. La tormenta del caos y la cámara del autoabandono forman un binomio letal. El ruido externo
y la traición interna, pero también son el preludio de un descubrimiento mayor, porque en la medida en que reconocemos cuánto hemos huido y cuánto nos hemos abandonado, se abre una pregunta inquietante y liberadora. ¿Qué pasaría si volviéramos a escucharnos de verdad? Después de atravesar el eco, la comparación, las máscaras, los silencios y las tormentas, el paciente de Jung llegó finalmente al espacio más temido, el sótano de la sombra. Era un lugar interno, invisible para cualquiera que lo mirara desde fuera, pero tan real que se filtraba en cada gesto, en cada relación, en cada pensamiento nocturno que lo desvelaba. Allí guardaba todo lo que no se atrevía a mostrar. Recuerdos vergonzosos, emociones reprimidas, impulsos que juzgaba inaceptables, como si hubiera construido un sótano secreto bajo la casa de su psique, donde arrojaba lo que no soportaba ver a la luz del día. Pero lo que Jung descubrió es que lo enterrado nunca muere. En la oscuridad, lo rechazado crece, toma fuerza, busca maneras de expresarse. El paciente lo aprendió de la forma más dolorosa. Había pasado su vida odiando los arranques de ira de su padre, jurando que nunca sería como él. Sin embargo, sin darse cuenta, terminó repitiendo exactamente los mismos patrones. Gritos desproporcionados, reacciones violentas ante ofensas mínimas, resentimientos que lo dominaban sin control. Un día, después de herir profundamente a alguien que amaba, con una explosión de furia, lo admitió ante Jung con voz quebrada. Me convertí en lo que más odiaba. Jung lo llamó posesión de la sombra. Cuando las partes de ti que niegas se apoderan de tu vida desde el inconsciente, no importa cuánto intentes ocultarlas, terminan saliendo a través de la proyección, la adicción, el sabotaje, la rabia inexplicable. Lo que se esconde se convierte en destino. El paciente no solo estaba peleando contra su padre imaginario, estaba peleando contra la versión de sí mismo que había creado al reprimir. La investigación moderna del trauma confirma esta intuición. Peter Levine ha mostrado cómo los contenidos emocionales no procesados permanecen literalmente inscritos en el sistema nervioso. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Cada emoción enterrada genera una disregulación crónica. El organismo permanece en alerta, preparado para una amenaza que nunca llega a resolverse. Así, el sótano de la sombra no es solo un símbolo, es también una realidad fisiológica. La memoria emocional atrapada en los tejidos, en la respiración, en el pulso acelerado ante situaciones que parecen triviales. Sin embargo, Jung insistía en algo que lo diferenciaba de muchos otros. La sombra no es únicamente destructiva. En ella también reside un poder latente. La angustia, al ser integrada, puede transformarse en empatía profunda. La rabia,
En pasión creativa, capaz de mover montañas. La tristeza. En compasión feroz hacia quienes sufren lo mismo. El paciente. Una vez que comenzó a mirar sus demonios con curiosidad en lugar de rechazo, descubrió que su furia contenía energía vital para defender causas justas, que su vergüenza podía abrirlo a la vulnerabilidad de otros, que su dolor lo convertía en un hombre más humano. El sótano no era solo prisión, también era cantera, pero ¿cómo se sale de un lugar así? Jung había elaborado lo que llamó el proceso de individuación, un camino hacia la libertad psicológica que no consistía en huir de estos espacios, sino en reconocerlos y transformarlos. Era un protocolo que comenzaba con el reconocimiento consciente. No puedes abandonar un sitio si no sabes que estás en él. El paciente tuvo que admitir con brutal honestidad qué lugares habitaba cada día, sin juzgarse, solo viéndolos tal como eran. Luego venía la auditoría ambiental. Observar qué espacios físicos y digitales alimentaban esas trampas. ¿Con quién hablaba? ¿Qué consumía? ¿Qué hábitos reforzaban la sombra? Esa observación convertía lo inconsciente en elección. El tercer paso era el retiro estratégico. No se trataba de huir del mundo, sino de reducir la exposición a los entornos tóxicos. El paciente empezó limitando el tiempo en círculos sociales que lo intoxicaban, estableciendo límites con personas negativas, creando momentos diarios de soledad reflexiva. El cuarto paso era la integración consciente. No bastaba con evitar lo tóxico. Había que cultivar lo nutritivo. Buscar personas que lo desafiaran con bondad. Ambientes donde pudiera crecer. Espacios donde la autenticidad fuera valorada. El quinto era el trabajo con la sombra. Enfrentar lo reprimido sin juicio, mediante terapia, escritura, sueños, símbolos. Descender al sótano no con armas, sino con linternas. El paciente aprendió que al nombrar sus vergüenzas, éstas perdían poder, que al reconocer sus impulsos, podía dirigirlos en lugar de ser dominado por ellos. El sexto paso era el mantenimiento constante. Jung sabía que estas trampas no desaparecen. Siempre estarán ahí, seduciendo con su falsa seguridad. Por eso, la libertad psicológica no es un destino alcanzado de una vez por todas, sino una práctica diaria. Elegir crecimiento sobre comodidad, autenticidad sobre aprobación, conciencia sobre inconsciencia. El paciente que llegó a Jung, sintiéndose vacío y fragmentado, terminó convirtiéndose en un hombre distinto, no porque eliminara su sombra, sino porque aprendió a convivir con ella de otra manera. La ira que antes lo destruía, ahora lo impulsaba a luchar por lo justo. La tristeza que lo paralizaba se volvió compasión hacia otros. Su historia personal, en lugar de ser un peso vergonzoso, se transformó en puente de empatía. La lección de Jung era clara.
La sombra no debe negarse, debe integrarse. Lo que no aceptas de ti te controla. Lo que aceptas se convierte en fuerza. Y ese proceso de individuación, ese viaje de reconocer, auditar, retirarse, integrar, trabajar y mantener, es la vía para recuperar la soberanía psicológica. Y ahora, al cerrar este recorrido por los 7 espacios, la pregunta inevitable se vuelve hacia ti, porque no se trata solo del paciente de 1961 ni de los entornos de otra época. Estas trampas siguen vivas, disfrazadas en tu vida cotidiana, en tus relaciones, en tus silencios, en tus pantallas, la cámara de eco, la arena de comparación, el teatro de la máscara, el sufrimiento silencioso, la tormenta del caos, el autoabandono, el sótano de la sombra. Todos ellos esperan, invisibles, a que decidas si seguirás habitándolos. La cuestión no es si existen, porque existen. La cuestión es, ¿en qué sótano has dejado partes de ti mismo esperando ser reconocidas?